Imagina una época muy distinta a lo que vivimos hoy, donde sucedían cosas muy curiosas. Una época donde el merengue, que actualmente es parte de nuestra cultura musical, fue prohibido por el presidente. Una época donde un sacerdote fue presidente y aprobó la pena de muerte. Una época donde el pueblo no conocía a los padres de la patria. Eso y mucho más sucedía en Santo Domingo hace 150 años, así que quédate hasta el final del video para que conozcas cómo era la vida en ese entonces. El merengue se considera la música y el baile nacional dominicano, pero no siempre fue así. En ese entonces, la alta sociedad veía el merengue como se ve hoy a la música urbana. Por la década de 1870, el merengue fue muy popular, pero el entonces presidente, Ulises Francisco Espaillat, inició una campaña en contra de esta música por sus letras y su estilo de baile, que él y otros moralistas consideraban muy explícitos. Culpaban al merengue como uno de los males del país. El expresidente Espaillat y el reconocido escritor dominicano Manuel de Jesús Galván, quien escribió la obra Enriquillo, convirtieron el periódico El Oasis en una tribuna contra el merengue. Aparte del merengue, también consideraban como algo vulgar el uso del machete, el revólver, andar descalzo, comer sancocho y jugar gallos. Estos moralistas consiguieron prohibir el baile del merengue en las ciudades y prácticamente este ritmo desapareció en la ciudad. Pero esta campaña contra el merengue fue totalmente inútil. A pesar de eso, se mantenía vivo gracias a los músicos rurales y ya el baile se había adueñado del Cibao, donde se hizo tan fuerte a un punto en que se asocia hoy a esta región como la cuna del merengue. Voy a cantar esta canción. En esa época, la mayoría de adultos guardaban gran desprecio hacia los haitianos. No había para ellos seres más inferiores. Pero este rechazo hacia la población haitiana tiene un trasfondo. Y es que la mayoría de adultos de esa época participaron en las distintas guerras contra los haitianos para proteger la independencia dominicana. Cuando estallaron estas guerras, los adolescentes eran reclutados por el Ejército Libertador, ya que había muy pocos hombres en el país para poder batallar y defender la patria. Por esta razón, ellos los veían como el enemigo por las constantes invasiones que sufrieron. Esa generación fue la que vivió durante los años de la ocupación haitiana y fue la generación que luchó en todas las guerras contra los haitianos luego del nacimiento de la República Dominicana en 1844. Así que su experiencia con los haitianos no fue tan pacífica como la que existe actualmente. Sobre los trinitarios no se les tenía el mismo respeto y honor que se les tiene hoy en día. Mucha gente no entendía qué mérito tenían estos hombres. Decían que pensar las cosas no es lo mismo que hacerlas y que los únicos que tenían mérito por nuestra independencia eran el general Pedro Santana, el general Cabral y el general Duverger, quienes se engancharon el machete para expulsar a los haitianos del territorio. Ni siquiera se hablaba de los trinitarios. Desde 1844, el nombre de Duarte nunca se volvió a mencionar. No fue hasta que los historiadores dominicanos de la época comenzaron a escribir sobre la importancia de sus hazañas para la independencia que la gente los comenzó a conocer. De hecho, cuando trajeron los restos de Duarte al país en 1884, el encargado de pronunciar un discurso en la catedral fue el expresidente Monseñor Francisco Arturo de Meriño,
quien le dijo a un amigo: ¿y qué diré yo de este pobre hombre? Y su amigo le respondió que Duarte vivió en sus últimos años vendiendo rosarios en un pueblecito de Venezuela. En ese entonces, aún Duarte, Sánchez y Mella no eran conocidos como padres de la patria. Fue en 1894, durante la dictadura de Lilis, cuando comenzaron a llamarse así. En 1880 ocurrió algo muy inusual a nivel político en el país. Fue elegido presidente de la nación un sacerdote. Se trata del antes mencionado Monseñor Fernando Arturo de Meriño. Juró como presidente de la República vistiendo su atuendo de sacerdote. Pero lo más extraordinario no fue esto. Lo verdaderamente sorprendente y contradictorio fue que en mayo de 1881 emitió un decreto mediante el cual se establecía la pena de muerte para toda persona apresada con las armas en las manos con la intención de derrocar al gobierno. Es importante destacar que para la época los intentos de golpe de estado al gobierno eran constantes. Se vivía una inestabilidad política enorme. Por esta razón, el presidente Monseñor Meriño intentó traer tranquilidad al pueblo con este decreto. Durante ese gobierno se promulgaron varias leyes, pero una de ellas causó gran indignación en Santo Domingo: la creación de un impuesto de 25 centavos para el porte de escopetas. Esta ley generó muchas críticas y voy a explicarles por qué. En aquel entonces, mucha gente se ganaba la vida cazando palomas. Era muy común escuchar disparos en toda la ciudad, ya que los vecinos salían con sus escopetas para divertirse cazando palomas, y otros lo hacían con fines comerciales. Los vecinos de Santo Domingo criticaron esta ley porque sintieron que estaban buscando prohibir la caza con ella. También consideraban que esto daría lugar a que se disminuyera la caza, escasearan las palomas y los palomeros la venderían más cara. De hecho, los periódicos ya venían atacando esta práctica. El periódico La Actualidad parece que deseaba que se prohibiera la caza de las pobres palomas y había realizado varias publicaciones criticando esto. Otra de las cosas de las que se quejaban los vecinos de Santo Domingo era que detrás de las murallas se depositaban colchones, trapos viejos, camas y restos de difuntos. Además, diversos animales callejeros vagaban por las calles, pero ya existía la intención de corregir todo esto. Se emitió un circular a los jefes de los cuarteles para que obligaran a los propietarios a sacar a todos los animales de la ciudad, sobre todo debido al riesgo de las viruelas en Haití. Los vecinos lamentaron que estas medidas no incluyeran a los perros, uno de los problemas más serios del barrio, la cantidad de perros que vagaban por todas partes. Las carnicerías de la ciudad arrojaban huesos y otros desperdicios de carne en las calles, y debido a ello no se podía dormir de noche por el ruido de los aullidos de estos animales. Otra cosa que no dejaba dormir a la gente en las noches eran los guardias de la Puerta del Conde, quienes algunas noches, de forma bien animada, tocaban güira, tambora y cantaban. Todos sabemos qué ritmo estaban tocando estos guardias. El vecindario se comenzó a quejar de todo esto y hasta un periódico se hizo eco de estas quejas y el gobierno tuvo que prohibir estos cantos. Las fiestas navideñas de ese entonces eran muy similares a las que conocemos hoy día. El dominicano siempre ha sido muy alegre, y más aún en esos tiempos. Por las tardes, los vecinos se enviaban regalos los unos a los otros.
Todos los que cocinaban algo preparaban varias bandejas para repartir a las casas del vecindario. Ya en las noches, todas las familias se reunían en sus casas para la cena y afuera se escuchaban los fuegos artificiales resonando a lo lejos. Después de las 12 a.m. había mucha gente en las calles y algunas veces se escuchaban algunos disparos que algunos vecinos hacían al aire. La gente consumía mucho alcohol en estas festividades. La fiesta verdaderamente se encendían cuando llegaban a la ciudad los negros de los Minas. Esos negros eran llamados Minas y bailaban, cantaban y tocaban los atabales, o como los conocemos hoy, los palos. La gente le tenía mucho cariño a estos negros, les regalaban dulces, bebida y hasta dinero. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué le digo negros a la gente de los Minas? Bueno, es que los Minas fue fundado con negros esclavos que escapaban de la mano de sus amos cuando el actual Haití era una colonia francesa. El gobierno español de ese entonces aceptaba a estos negros en calidad de refugiados. La idea era correr la voz en la colonia francesa para que los esclavos se levanten contra sus amos y escapen, para que así la colonia francesa se vaya debilitando al perder su mano de obra. Con todos estos negros que escaparon, terminaron fundando la Villa San Lorenzo de los Minas en 1719. Se les denominaba Minas a estos negros por provenir de El Mina, al oeste de África. Todavía hasta finales del siglo XIX, en el barrio de los Minas predominaba la población negra. Suscríbete y dale like para que YouTube le muestre este video a más dominicanos para que conozcan su historia.